Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos veas. En los últimos meses han habido muchas idas y vueltas respecto al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, sobre todo con la salida de Patricia Benavides y su intento de volver por parte de fuerzas políticas que la quieren nuevamente a la cabeza de esta entidad del Estado. Hoy vamos a hablar acerca del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, el sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia, todo el camino que haya llevado a estas marchas y contramarchas y a esta crisis en el sistema de justicia, incluyendo la reciente ley de amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. Para hablar de este tema y otros más, tendremos como invitada a Cruz Silva, abogada del IDL, quien nos va a explicar de manera didáctica cómo esta situación nos afecta a todos y todas. Yo soy Andy Landacay y aquí comenzamos. Bienvenida Cruz, bienvenida a ANC Informa, este espacio en el que tratamos de tocar diferentes temas que atañen a la sociedad civil, ¿no? Y este tema tan importante como es la justicia en el Perú, ¿no? O sea, estaban pensando un poco en una democracia real, la justicia es tan importante, ¿no? La aplicación de la justicia, el sistema de justicia es tan importante en los países desarrollados, sobre todo ahora que el Perú quiere aspirar al primer mundo, ¿no? Entonces, viendo todo lo que está pasando, dice que han pasado muchísimas cosas, Cruz. De pronto la gente no sigue tanto estas informaciones, porque incluso para nosotros que estamos en el medio informativo nos es difícil seguir constantemente lo que ocurre. Entonces, habría que informarle a la gente qué está ocurriendo en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Porque todos los días sale alguna noticia relacionada, que Patricia Benavides de acá, que Patricia Benavides de allá, que Delia Espinosa sale con el comunicado. Entonces la gente está mareada y ni sabe quién es quién, ¿no? Entonces habría que explicarle a la gente cómo se inicia esta crisis en el Ministerio Público. ¿Hay una crisis en el Ministerio Público? ¿Quiénes están detrás? Eso quisiera empezar por ahí, Cruz. Claro, muchas gracias Andy por la invitación y por supuesto aquí vamos a conversar un poco sobre estos temas que tú muy bien señalas, se conoce poco o hay tanta información que ya uno se enreda, pero creo que no debemos perder de vista que esta institución es muy importante para la vida de todo ciudadano y de toda ciudadana, ¿no? Recordemos que el Ministerio Público o la Fiscalía es el ente que de acuerdo a la ley es el que persigue el delito. Nosotros ahorita estamos sumidos, por ejemplo, en una crisis de inseguridad ciudadana, hay muchos sicariatos, hay incluso también empresas que, por ejemplo, construyen mal los recintos por los cuales se les contrata, la gente muere, se les cae el techo encima. Entonces, todos esos delitos vinculados con ya sea los asesinatos, los sicariatos, indemnizaciones que salen de delitos penales, ojalá corroborados por la responsabilidad penal de personas en estos hechos, es lo que impulsa el Ministerio Público. O sea, si nosotros no tenemos un buen fiscal, olvidémonos de que se va a investigar bien por qué se cayó el techo del Real Plaza, por qué, por ejemplo, mataron a una señora a un niño que estuvo con su madre en un auto de transporte público, o por qué incluso hay tantas mujeres asesinadas, quiénes son los asesinos o corrupción. Entonces, el Ministerio Público es trascendental para la vida de nosotros, porque si es que no existiera una entidad que investigara de forma rápida y eficiente estos hechos, lo que nosotros tendríamos que hacer es ver quién es el más fuerte o quién tiene más poder económico para poder alcanzar una verdad de acuerdo a sus propios intereses. Entonces sería tierra de nadie o más tierra de nadie de lo que ya es, ¿no? Entonces, el Ministerio Público es trascendental en ese sentido. Y sí, el tema es de que ya desde hace unos años la Fiscalía o el Ministerio Público ha entrado al ojo de la tormenta, sobre todo, creo yo, sobre todo por dinámicas externas a la institución. Es decir, por personas que son investigadas por la institución, pero que no les interesa que los sigan investigando o que los procesos judiciales sigan avanzando, ¿no? Y por eso, lo supimos desde el año
2018, pero se fortaleció en el año 2023, 2022. Por eso es de que algunas de estas personas investigadas comenzaron a romper o intentar romper la mano a algunos fiscales. ¿De acuerdo? En el año 2018, no sé si lo recordaremos todos, pero salieron los audios de la vergüenza, los audios de los NM Audios, donde se escuchaba algunas tratativas por comprar la justicia. Y algunos personajes eran algunos fiscales supremos, ¿no? Quisiera ir para que la gente entienda un poquito. Tú has mencionado los CNM Audios, para que la gente que no sabe qué cosa era el CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, era la entidad anterior a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces hay que explicarle a la gente de pronto que este órgano es el encargado de elegir, ¿no? Colocar, evaluar a los jueces y fiscales que finalmente van a ejercer, ¿correcto? Tal cual, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura existió desde el año 1993, desde la última constitución que tenemos, y en el año 2015, la última composición, el Consejo Nacional de Magistratura era integrado por representantes de sociedad civil, por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogados y colegios profesionales no abogados también. Por eso hemos tenido, por ejemplo, a un médico o a una enfermera o a un ingeniero como integrantes de esta institución que, como tú muy bien has señalado, la función era evaluar en concursos públicos a aquellas personas que postulaban a ser o juez o fiscal en el país, ¿no? Entonces, un poder enorme, ¿no? Porque decidían quiénes iban a ser estas personas. Claro. Y hoy ese cargo, esa función, entre otras, la tiene una institución nueva que comenzó en el año 2020-2021, que es la Junta Nacional de Justicia. Y se le cambió el nombre porque en el 2018 se descubrió una red de corrupción en donde estuvo involucrados los integrantes del ex Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? A eso se le llama los NM Audios. Los famosos cuellos blancos. Exacto. Tal cual. Entonces, y entre los cuellos blancos hubieron fiscales, incluso de nivel supremo, que estaban involucrados, ¿no? Se escucharon algunos audios en donde se podía oír de la voz de los que querían romper la mano algunos ofrecimientos y sobre respecto de qué casos, ¿no? Entonces, fue la verdad terrible. Eso generó movilización ciudadana. Es bueno recordarlo, porque pareciera que ya nos hemos olvidado de eso, Cruz. Exacto, y sobre todo porque, audio de Inostroza, ¿no? El famoso audio de Inostroza con un caso terrible. Sí. O sea, no solamente eran casos que se pretendían, digamos, romper la mano vinculados a temas de corrupción o de temas de gente que quería postular a ser juez fiscal también y que también estaban buscando romper la mano a los que los elegían, sino casos de personas denunciadas por violación sexual de menores de edad y le hablaban directamente a los jueces, en este caso, según el audio, a los jueces Inostroza Pariachi. Estas personas interesadas le llamaban y le decían la oferta, la propuesta, y él decía, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Que le baje la pena o le declare inocente, previa pregunta de si había sido deflorada, ¿no? Entonces, eso por supuesto tocó las fibras de la indignación de la sociedad, obviamente, y generó que muchos operadores de justicia salieran. Pero lo grave es de que algunos de esos operadores de justicia que fueron identificados de esta red todavía siguen trabajando, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Por eso el caso Cuellos Blancos es un caso que es súper importante y que el Ministerio Público, las personas que están investigándolo, a sus pares prácticamente, están impulsando a contracorriente que estos casos no mueran. Y justamente, ¿no? ¿Cómo comienza o se reactiva esta crisis de esta gente que quiere que ya no se le siga investigando? En el año 2022, o sea, hace 3 años, se elige a una nueva fiscal suprema. En verdad, a 2 fiscales supremos. La Junta Nacional de Justicia, la nueva, elige a 2 nuevas personas. Y una de esas personas es una señora que se llama Patricia Benavides. ¿Por qué Patricia Benavides
es un nombre que de repente a muchos ahora lo escuchan mucho, porque Patricia Benavides terminó siendo fiscal suprema, fue elegida fiscal de la Nación, y ni bien entró a su cargo como fiscal de la Nación en el 2022, en julio del 2022, hizo cosas como la siguiente. No le importó mover a la fiscal que investigaba a su hermana, una jueza, que estaba vinculada de darle liberación o reducir las sanciones o las medidas coercitivas a investigados por narcotráfico. Entonces, eso ella nunca lo pudo haber hecho, de acuerdo a la ley, porque beneficiaba directamente a su hermana, pero claro, lo hizo, sacó a la fiscal que lo estaba haciendo. Entonces, y además, después, con el tiempo, Patricia Benavides se vio involucrada por investigaciones de la misma fiscalía. La fiscalía, digamos, tiene diversos perfiles, los fiscales, ¿no? Algunos que están comprometidos o investigados por corrupción, pero otros fiscales que sí hacen su trabajo a contracorriente. Y una de esas fiscales, en este caso, la fiscal Marita Barreto, comenzó a investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en ese momento, y encontró que había indicios de corrupción de congresistas que querían salirse, que los deje el Ministerio Público de investigar, y por eso hicieron algunas tratativas con asesores de Patricia Benavides. Hay un caso concretísimo que está vinculado con el tema de los NM Audios de un abogado, José Luis Castillo Alves, un abogado que, digamos, ha estado en prisión por tema de prisión preventiva, claro, y donde se dice que él, con los asesores de Patricia Benavides, planteó que se nombraran a tal fiscales para que a él no lo involucraran en el caso de los cuellos blancos. Entonces, Patricia Benavides tiene muchos problemas, pero ella ha querido mantenerse en el cargo. Claro. ¿Por qué esto es grave? Porque Patricia Benavides no solamente era investigada por estos casos, sino que cuando estuvo a la cabeza del Ministerio Público, removió a fiscales para que ya no investiguen no solo el caso de Cuellos Blancos, sino los casos de derechos humanos, los casos de las matanzas del 2022 y 2023. ¿Cómo lo hizo? Pues removió a personas que estaban a la cabeza del sistema de la investigación y puso personas que no eran ni especialistas en materia penal, ni especialistas en investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Las familias de las víctimas obviamente pusieron el grito al cielo. Las carpetas que se veían en cada uno de los espacios territoriales fueron trasladados a Lima, lo que significaba que no se podía investigar. Entonces, fue un impacto letal para la investigación. Claro. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que, Patricia Benavides, el nombre es importante señalarlo, pero esto no significa que es solo una persona, sino que detrás de esta persona o con esta persona están los intereses de quienes quieren que ella siga para que hayan espacios de impunidad en sus casos, ¿no? Congresistas, personas vinculadas a Cuellos Blancos, fiscales vinculados a Cuellos Blancos todavía, los asesinos de los protestantes del 2022, 2023, y por si esto no fuera poco, hay partidos políticos que ya muchos conocemos que promueven impunidad, que la acompañan, ¿no? Cuando ella fue destituida. Ahora sobre las masacres, hay un argumento que se utilizó digamos que en las últimas semanas desde que estuvo en el cargo Patricia Benavides, que es acusar a Dina Boluarte por el delito de genocidio, ¿no? Entonces, ya ves, ahí está, pues, como decían que no la quiere investigar a Dina, pero en realidad esto es una triquiñuela, ¿no, Cruz? Sí, es una triquiñuela porque la denuncia que hizo Patricia Benavides, primero que lo hizo en un momento donde ella estaba siendo muy atacada. Y en verdad lo que uno ve de los hechos es que lo hizo para que no la sigan molestando, ¿no? Es como que ya me están descubriendo las cosas en las que he estado involucrada, hago algo para distraer la atención. Y lo que se le ocurrió hacer es presentar esta denuncia, pero no era momento para hacerlo porque todavía faltaba la evaluación de algunas incidencias, de algunos testimonios, y por eso es que la denuncia que hace es respecto de pocas personas, ¿no? Entonces, y sabemos de que si la Fiscalía hace una denuncia que no es completa, que no está bien sustentada con un montón de indicios, esto se cae.
tarde o temprano, uno puede escuchar la noticia, la fiscalía presentó, pero si eso no está bien fundamentado y construido, esa denuncia o esa acusación, etcétera, un juez la va a rechazar. Y ahí se cayó. Entonces, lo hizo mal, lo hizo en un escenario donde ella estaba siendo criticada, cuestionada, así que eso fue una burla para las víctimas, ¿no? Y los propios familiares de víctimas lo manifestaron así. Entonces, veamos también cómo es que se usa o cómo en los hechos se llegó a usar causas tan delicadas como estos asesinatos que hemos visto prácticamente en video, ¿no? Terrible, simplemente para salvar su pellejo. Es importante todo esto que hemos hecho hasta ahora, hilvanar esto, porque probablemente, como digo, son cosas que han pasado y que no se correlacionan o la gente ya se olvidó porque pasan tantas cosas en el Perú, que es el tema del CNM a la Junta Nacional de Justicia, que fue producto de todo un proceso de que la ciudadanía reclamaba cambios, ¿no? Ante estos hechos horribles que hemos mencionado, y que llegó la nueva Junta Nacional de Justicia, con ¿no? Los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, y ahí viene una segunda batalla, digamos, que es el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia, que en su momento, ¿no? Y ahí vamos a recordar también, se fueron contra Aldo Vázquez, Inés Tello, ¿no? Si no falla la memoria, y lo sacaron del cargo. O sea, ¿por qué? Porque el interés detrás es volver al pasado. O sea, mejor dicho, volver al esquema pasado donde, o sea, con el mismo nombre tal vez de la Junta Nacional de Justicia, pero con esta hegemonía y llevándolo por ciertos intereses. O sea, querían bajarse de la Junta Nacional de Justicia y lo intentaron de muchas formas, pero recordar eso también. Exacto, mira, cuando la Junta Nacional de Justicia se crea en el año 2020 y se genera la primera composición, que ahora ya terminó sus funciones y ahora tenemos una nueva composición, esa primera composición dijo, bueno, aquí hay algo raro, ¿no? Esa composición, que si bien es cierto, eligió a Patricia Benavides, creo yo, de una forma que ahora les debe estar pesando, porque no evaluaron, por ejemplo, si existía o no la tesis que ella presentaba para tener puntos en su evaluación, ¿no? Hasta ahora todos nos preguntamos dónde está la tesis de Patricia Benavides, no hay. Entonces, pero con todo eso, la Junta Nacional de Justicia, la primera composición, la eligió. Pero ni bien ella asume el cargo como Suprema y como Fiscal de la Nación, comienza a verse. Cuando la Junta comienza a investigarla, oh sorpresa, es cuando comienzan los ataques del Congreso, que justamente es el ente en donde se indican por las denuncias, estaban algunos congresistas que querían la impunidad frente con Patricia Benavides. Justo en ese momento es que el Congreso comienza a decir, no, esta Junta Nacional de Justicia está siendo injusta, le falta presentar su informe anual de trabajo, hay que abrirle denuncia constitucional. Inés Tello, una de las integrantes, ex jueza, que dicho sea de paso, vio casos de corrupción de la época de Fujimori y Montesinos, claro. Una jueza reconocida. No, Inés Tello ya no tiene la edad. Cuando la pregunta de la edad de jubilación fue hecha al momento en que ella postuló, y quienes la eligieron dijeron, esto no es ningún problema de acuerdo a la ley. Pero ahora el Congreso buscaba cualquier tipo de excusa para, como se dice, bajarse a quienes investigaban a Patricia Benavides. Entonces, comenzó esa lucha intestina, hasta entes internacionales se pronunciaron al respecto, porque no había razones, no había imparcialidad en esas investigaciones en el Congreso. Entonces, fue una lucha intestina, pero finalmente, con heridos y bajas y retornos y medidas cautelares que el Poder Judicial en ese momento pudo responderle a estos integrantes de la Junta que investigaban a esta ex fiscal de la Nación, se logró destituir a Patricia Benavides. Y nuevamente, ¿cuál es el caso que a Patricia Benavides, de todo lo que hemos señalado, la llegan a destituir? El caso en donde ella saca de la investigación a la fiscal que investigaba a su misma hermana, la jueza vinculada con casos de corrupción en narcotráfico. Pero eso fue una lucha ardua que ha pasado en los últimos 2 años. La Junta Nacional de Justicia hoy cambia de sus componentes, es elegida de forma rarísima, y esta nueva Junta Nacional de Justicia, cual juego de ajedrez,
le dice, no, Claro. no, ex fiscal de la Nación, usted fue destituida mal. Usted fue muy mal destituida. Entonces voy a anular eso y usted retorna. Este es Es surrealista, ¿no? terrible. Este es surrealista porque, a ver, antes de entrar a cómo Patricia Benavides, o sea, cómo esta nueva Junta Nacional de Justicia intenta hacer que Patricia Benavides retorne otra vez a su cargo, mencionaste dos cosas interesantes que sí sería bueno explicarle a la gente, ¿no? O sea, los miembros de la Junta Nacional de Justicia en su momento recurren, o sea, mencionaste dos cosas importantes que también son cuestionadas ahora, ¿no? Una, como tú dices, la intervención o la opinión de entidades desde fuera del país, ¿no? Y ir al Poder Judicial, que no es lo mismo que el Ministerio Público, para buscar acciones de amparo que puedan respaldar o defender sus derechos, ¿no? Entonces, esta separación de poderes es importante, porque tenemos el Ejecutivo, tenemos el Congreso, tenemos el Poder Judicial, ¿no? Y, bueno, el Ministerio Público. Y el sistema internacional. Y el sistema internacional. Entonces, para que la gente entienda, ¿no? Entonces, este equilibrio de poderes es importante porque eso es lo que determina la calidad de una democracia, ¿no? Que haya separación de poderes y que estos poderes puedan eventualmente equilibrarse y que haber un equilibrio de poderes. Ahí está el equilibrio de poderes. Entonces, Aldo Vázquez, ellos recurren al Poder Judicial para decir, oye, el Congreso está atentando contra mis derechos, ¿correcto? Entonces, y desde afuera, también porque lo dicen en los tuiteros, ¿no? Pero ¿por qué se meten? Hay injerencia, y lo dice la presidenta, ¿no? Hay injerencia del extranjero, ¿por qué opinan sobre cosas que pasan en el Perú? Y no es que sea injerencia, o sea, porque el Estado peruano, nosotros como Estado, estamos, ¿no? Estamos adscritos, es la palabra, estamos, ¿no? Estamos en el marco de una legislación internacional. No es el gobierno, es el Estado peruano el que está enmarcado dentro de estas ¿no? esta jurisprudencia internacional. Nosotros estamos inmersos, no es la selva, o sea, estamos, ¿no? Son convenios del mismo Estado peruano, ¿no? Son convenios que nosotros tenemos y efectivamente desde afuera pueden decir, oye, aguanta, acá esto no lo estás haciendo bien, ¿no? No lo estás haciendo bien, o sea, un ojito, que lo que estás haciendo como que no es muy democrático, ¿no, Cruz? Eso quería para que la gente entienda todo el marco en el que estamos nosotros. Sí, miren, tú has mencionado diversos nombres de diversas instituciones, ¿no? Que uno dice, ¿para qué sirve eso? Qué aburrido, eso en qué a mí me aporta en mi día a día, que estoy preocupada pues por comer, por educarme, por cuidar de mi familia, porque no me mate un sicario o una bala perdida, ¿no? Pues tiene mucho que ver. Mira, nosotros somos un país de casi 33 millones de peruanos y de peruanas. Y necesitamos organizarnos. ¿Para qué? Para que todos tengamos oportunidad de trabajar, de estar seguros, etc. Pero esto, por ser un lugar tan grande, se tiene que ordenar a través de un Estado que va a decir, acá es la ley, primero nadie debe matar a nadie, todos tienen derecho a acceder a trabajo, a vivienda, a salud, etcétera, ¿no? Pero para llevar eso a una realidad necesitas tener instituciones que se encarguen que el camino para buscar estos derechos que a mí me van a hacer vivir en el día a día no esté interrumpido por intereses de personas o de grupos que no quieren que todos los peruanos tengan un igual acceso y las mismas oportunidades de alimentación, de vivienda, de salud, de trabajo. Y estos grupos y personas, cuando tienen intereses propios para hacerse con todo esto para ellos mismos, incurren en actos de corrupción y se organizan en grupos de poder. Y estos grupos de poder justamente son los que el Estado y sus instituciones tienen que controlar, tienen que investigar. Por eso es que existe un poder judicial que tiene que ser independiente para que los juzgue, una fiscalía que tiene que ser independiente para que los investigue, una defensoría del pueblo que tiene que ser independiente para que defienda al ciudadano y no a estos poderes grandes, un tribunal constitucional que diga, en última instancia, su derecho fundamental a la vida fue violentado por este poderoso, sin importar si uno tiene más dinero que uno para sus casos. Y tiene un Congreso que supuestamente tiene que legislar para todos, ¿no? Y para el beneficio de todos. Y tiene
el Estado peruano, todas las instituciones, que en resumen sirve para controlar el poder, controlar estos poderes que quieren solamente conseguir sus propios intereses, poderes económicos, políticos, gremiales, personales, poderes de organizaciones criminales, de economías ilegales, que buscan conseguir sus propios beneficios, sin importarle que en ese camino generan desigualdad de oportunidades para otras personas que no están en sus grupos de poder, matan a gente, hacen trata de personas, etc. Entonces, estas instituciones que hemos señalado sirven para hacer controles. Tú señalabas un sistema de pesos y contrapesos. Fiscalía controla a tal persona, Congreso puede, controlar a la Fiscalía. El sistema internacional controla cuando en lo nacional hemos perdido la batalla por justicia. Ahora, solamente quiero recordar, ¿no? Y creo que es importante. Estos poderes y estos grupos de poder, sí es importante que nos interesemos quiénes son y si es que la justicia no los alcanza, porque estos grupos de poder son los mismos, los económicos, son los que se cruzan con los intereses políticos, y por ejemplo, ¿no? Con los intereses de los militares que incurren, por ejemplo, en graves violaciones a derechos humanos. Por eso, cuando nosotros vemos uno de estos casos, encontramos la coincidencia del poder económico, la coincidencia del poder político, la coincidencia del poder mediático, que no informa y dice la verdad de las cosas. Entonces, estos poderes son los que generan las reglas de juego en la sociedad en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Patricia Benavides, en donde la Junta Nacional de Justicia dice, voy a fiscalizar a esta señora porque ha intervenido sacando a la fiscal que investigaba a su hermana, que estaba siendo investigada por corrupción vinculada a narcotráfico. Es tan obvio, Cruz, que no se necesita ser abogado incluso para darse cuenta que si entra Patricia y saca a quien está investigando a su hermana, eso ya es raro, ¿no? O sea, sin necesidad de mucha ciencia. Exacto. Entonces, y por eso es de que mucha gente dice, ¿cómo es posible? Porque es algo que es 1 más 1, 2, ¿no? Claro, exacto. Entonces, cuando la Junta Nacional de Justicia, su primera composición, le investigó y comienza el Congreso a decir, no la toquen, en resumen, no la toquen y la vamos a defender y vamos a denunciarlos a ustedes que la están investigando por cuestiones sin razón. Pero es una heroína, ¿no? ¿Viste cómo López Aliaga la condecoró a Patricia Benavides? Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sobre todo 2 que eran el punto de ataque central, Inés Tello, que fue la que investigó, era la integrante la instructora del caso, digamos, ¿ya? Y Aldo Vázquez, que era el primer presidente de la JNJ, sobre ellos quisieron sacarlos en el Congreso a través de una denuncia constitucional y lo lograron, pero ellos, ¿a dónde acudieron para proteger su derecho? Ante el Poder Judicial. Y esta es justamente una institución que hace el contrapeso, el control del poder desacerbado del Congreso y logran a través de una medida cautelar de amparo poder mantenerse en el cargo, regresar a sus cargos. Y por eso es importante que hayan instituciones que hagan estos contrapesos y que controlen a otras instituciones entre sí. Pero ¿qué pasó? Y tú mencionaste el actor internacional, ¿no? Sí, correcto. Cuando estas cosas estaban desarrollándose, un órgano internacional al que el Perú tiene que aportar, hacerle caso, pensar cómo conjuntamente defiende los derechos, porque, como tú lo señalaste, el Perú, con su autonomía, firmó para poder pertenecer al grupo de naciones civilizadas en América Latina que van a proteger a los derechos fundamentales. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó a sacar muchas notas de prensa diciendo, ojo, a estos integrantes de la JNJ no se le está respetando el debido proceso, la proporcionalidad, ojo con el poder político que no intervenga en sus funciones, etc. Y eso fue bueno, porque justamente el sistema interamericano le garantiza no a los funcionarios públicos, sino a todos los ciudadanos, que si es que en el país no hay justicia, nos vamos a la vía internacional para buscar esa justicia. Y no solamente son temas de corrupción, ¿no? Si uno ve cuáles son las sentencias que la Corte Interamericana tiene, hay sentencias
no solo de derechos de pueblos indígenas, derechos de mujeres, derechos de trabajo, Sí, derechos pensionarios, temas de salud, de integridad de niñas. claro. Es Lo que enorme. pasa es que, lo que pasa es que Entonces, hay ahí funcionó. hay una narrativa muy fuerte, Cruz, contra el sistema internacional. Estos rótulos, ¿no? Caviares, comunistas, que defienden derechos de terroristas. Esa es como la narrativa que se ha instaurado, pero efectivamente yo insto a cualquier persona que entre a internet, que entre a la página de la Corte Interamericana y revise todos los casos de Perú. Va a ver que los casos, esos que se mencionan sobre temas, ¿no? Del conflicto interno, son en realidad muy pequeños y en realidad lo que va a encontrar es lo que tú has mencionado. Temas sindicales, temas laborales, otros temas que tienen que ver incluso con de garantía de los propios operadores de justicia, ¿no? Al caso Casanina, que es de un fiscal que justamente fue sacado de su gestión, etcétera. Y además, mira, la Corte Interamericana, el sistema interamericano, no defiende a los terroristas. Lo que le dice a los estados es: júzguenlos bien, para que no haya impunidad. Júzguenlos bien, ¿no? Ni más ni menos. La justa medida de la sanción a los horrores que cometieron. Júzguenlos bien para que se sepan la verdad. Pero los estados tratan de, como tú dices, distorsionar el discurso y hacerles creer a la gente que el sistema interamericano solamente defiende delincuentes, solamente defiende terroristas, cuando eso no es así. Claro, es un poco de información que está al alcance de la mano. Como yo nuevamente insto a la gente a que no me crean a mí, entren a la página y vean los casos por caso y se van a dar una... Yo lo hice una vez, y es realmente sorprendente toda la cantidad de casos que puedes ver, que probablemente uno mismo que quiere reclamar algo, ¿no? de su trabajo, ¿no? Derechos que, ¿no? que toda una vida de trabajo, y va y no encuentra justicia acá en el país, puede ir afuera. O sea, eso también lo puede hacer. No quiero, antes que nos gane el tiempo, no quería dejar pasar, pero está vinculado a lo que hemos venido conversando, Cruz, este tema de lo internacional y la instancia nacional, ¿no? O sea, y aquí viene el tema de algo que ha pasado ayer, ¿no? La promulgación de la ley de amnistía firmada por Dina Boluarte, con bombos, platillos, fotografías y toda la fanfarria que ha hecho Dina Boluarte para ex policías y militares por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y ahí viene dos cosas, ¿no? Y lo conversaba con otros abogados también, es que decían el Poder Judicial, cuando cuando llega, ¿no? a algún juzgado, los jueces pueden decir: aguanta, esto no se puede aplicar. Y ahí entra la figura del, corrígeme si me equivoco, el control difuso, ¿no? O sea, esto no se puede aplicar porque estamos precisamente en el marco, ¿no? En el marco internacional. Te digo, esto no se puede aplicar aquí, esto viola todos los tratados internacionales, y si va afuera también igual, lo mismo, Cruz. Tal cual, mira, esto que tú has mencionado es una herramienta que tienen los operadores de justicia justamente para controlar el poder exacerbado. Incluso si es que el poder exacerbado viene de una institución como el Congreso. Los jueces, y no solamente los jueces, todos los ciudadanos estamos vinculados a respetar nuestra Constitución, ¿de acuerdo? La Constitución que dice no matarás, prácticamente, ¿no? Tienes que proteger el derecho a la vida. Y en ese sentido, el sistema interamericano, con lo que sería la Constitución Interamericana, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, es un sistema que forma parte de lo que cada ciudadano peruano tiene que respetar. No es verdad eso de que este es un ente extraño, extraterrestre, fuera de nuestra capacidad. Los abogados sabemos que el estándar internacional, que es la Convención Americana, las sentencias de la Corte y lo que dice la Comisión Interamericana, no está solo y aislado, forma parte del contenido de nuestros derechos que está en la Constitución. La Constitución peruana misma dice que para interpretar cuál es el contenido de un derecho y las responsabilidades, hay que saber qué dice el estándar internacional, porque eso alimenta de contenido los derechos que nuestra Constitución protege. Entonces, los jueces
ante un debate de se aplica o no esta ley. Por ejemplo, el caso de Manti-Vilca, mujeres violadas, desarmadas, que no tenían nada que ver con el conflicto armado interno, violadas por integrantes del Estado peruano, lamentablemente, y que al día de hoy, producto de esas violaciones, que no saben incluso cuáles fueron las personas que los violentaron, porque hubieron violadas de manera grupal, tuvieron esos embarazos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, los jueces y los fiscales van a decir, lo siento, claro, pero esta ley de amnistía va en contra de nuestra Constitución y el respeto a los tratados internacionales que nos ordena nuestra Constitución, de que casos tan graves como estos no pueden quedar impunes, señoras y señores. Tenemos que seguir investigando, porque si hay impunidad, la cosa se puede repetir. Por eso se dice que la justicia no es solo para la agraviada. Así es. Eso que tú dices es importante, Cruz, porque rompe un poco el discurso que he estado escuchando en las últimas semanas de que, ¿no?, sobre todo los impulsores de esta ley, es que son héroes, ¿no? Son héroes, son mártires, son gente sacrificada. Y yo digo, efectivamente, hubo mucha gente del ejército, de las Fuerzas Armadas que pelearon en el campo de batalla. Por supuesto, que nos defendió del horror. Exactamente, claro que sí. Policías honestos, militares honestos que se enfrentaron, ¿no? Cruzaron fuego con los senderistas, con los subversivos. Pero esto no tiene nada de heroico. Esa es lo que tú mencionas, son violaciones. ¿Qué de heroico tiene una violación? Exacto. Y justamente, ¿no?, lo que nos han tratado de hacer entender es de que las investigaciones que hoy existen, donde hay aproximadamente 900 involucrados, de acuerdo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no fueron casos en donde los policías y los militares se enfrentaron justamente y legítimamente contra personas que promovían la violencia y el terror. No, fueron casos en donde policías y militares abusaron de su poder, de estar en las tierras donde no había medios de comunicación, no había una debida defensa de las personas, y abusaron sexualmente de hombres, de mujeres, de niños, de niñas. Hay casos terribles, ¿no? Justo un día como hoy, 14 de agosto, se sucedió la masacre de Acomarca. Y horrores como esos que están documentados son justamente los que se dice, no, esto no es el caso del policía que defendió a su país y que se defendió ante un asesinato del que pudo haber sido víctima él y los peruanos. No, estos son casos de personas que abusaron de sus funciones y ordenaron matar sin ningún tipo de autodefensa ni legitimidad a personas inocentes, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Yo invito a que veamos los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el lugar de la memoria que está aquí en Lima, y veamos las historias, ¿no?, de las que tratan estos procesos de justicia, en donde ahora militares, que dicho sea de paso, apoyan causas de corrupción, ¿no? Partidos políticos diversos que corrompen y que ellos están ahí votando con sus representantes a favor de la impunidad de ellos, ¿no? Entonces, veamos esas historias, pongámosle nombre, apellido, fecha, edad, lo que pasó, y nos vamos a dar cuenta que lo que acaba de hacer Dina Boluarte es un horror, claro, ¿no? Es un horror. Sí, pero la verdad es que yo siento que estamos atrapados en un déjà vu histórico, Cruz, porque hace unas semanas entrevisté también a Milagros Amillán hablando del caso de su hermano asesinado en las protestas. Era un médico que simplemente estaba ayudando a otros caídos, atendiéndolos, cumpliendo su labor de médico, y le dispararon por la espalda, atendiendo a alguien que ni siquiera estaba en las protestas, simplemente estaba atendiendo. Y yo digo, o sea, porque el argumento es curioso, es como si otra vez estamos en este ciclo, ¿no? Es el mismo argumento, ¿no? El mismo argumento, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, el problema de no haber investigado y sancionado a tiempo, porque el Ministerio del Interior niega la información de quiénes fueron las personas involucradas en estos delitos en años anteriores, el problema de que no hay una justicia y una sentencia célere sobre estos casos hace que esas situaciones se repitan, porque estamos hablando del uso indiscriminado de la fuerza por parte de agentes estatales. Pasó en los 80s, en los 90s, en los 2000, incluso también en años anteriores al 2022, pero en el 2022 y el 2023
fueron más conocidos porque ya tenemos celulares, ya tenemos las redes sociales, tenemos diversas dinámicas y herramientas que nos puede ayudar a denunciar estos temas, ¿no? Pero, nuevamente, estas cosas se repiten porque en el pasado, cuando también sucedieron, quedaron en impunidad hasta el día de hoy. Una impunidad que es subrayada, refrendada con la ley de amnistía que el día de hoy ayer ha sido promulgada por el gobierno, por Dina Boluarte, ¿no? Es espantoso, pero nuevamente, los jueces tienen esta herramienta que tú mencionaste, el control difuso, para decir, nosotros nos debemos a la Constitución, señoras y señores, y esta ley viola el derecho de acceso a la justicia, viola el derecho de que no quede impune en terribles crímenes que ya ni siquiera hablan como agraviado de una persona concreta, sino de la humanidad, de la persona humana. No puede, son crímenes similares a los famosos juicios de Nuremberg, de la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los jueces tienen esas herramientas, los fiscales pueden solicitar ejercer esas herramientas, los abogados y las víctimas van a solicitar que se ejecute esas herramientas para que esto no quede en impunidad y sigan siendo investigados y asuman su responsabilidad, porque si no, vamos a seguir teniendo estos hechos que se van a repetir, porque si no los han sancionado los de hace 40 años, 20 años, tampoco nos van a sancionar lo que vaya a pasar de ahora en adelante. Ese es un poco, me da pena, como yo estamos en este eterno retorno del idéntico constantemente en el Perú. Cruz, ya para terminar, porque nos gana el tiempo, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil, desde el espacio en el que estamos cada uno, cada una? ¿Qué podemos hacer para contribuir, digamos, a trabajar en estos temas? Nos falta trabajar, que tiene muchas aristas este tema en realidad, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el mensaje para el ciudadano, la ciudadana que de pronto va a ver esta conversación? Cruz. Los graves hechos que hemos narrado aquí están vinculados a personas y sectores de poder que hoy en día gobiernan nuestro país. Y esto no se limita a un abuso del poder de personas concretas, sino contra nuestros derechos fundamentales. No levantar, no informarnos sobre esto, no tratar de eliminar los fake news, la desinformación, es letal para nosotros, porque se van a seguir aprovechando de nuestro desconocimiento. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que recurrir y escuchar primero a las víctimas, leer las sentencias, leer documentos, el informe de la verdadera reconciliación, y conociendo de lo que realmente pasó, alzar nuestra voz, difundir ese conocimiento y salir a decir basta. Toda movilización, todo acto ciudadano, lavado de banderas, retumbe de ollas, de sartenes, o hablar, hacer conversatorios en nuestro barrio, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, no dejarlo pasar, es súper importante, porque esto se está desbordando y puede afectarnos no solamente a nuestra vida, sino también a la de nuestros hijos. Lo que no podemos aquí permitir es que haya un éxodo de peruanos de su propio país, de su propia tierra, porque a otros peruanos se les ocurrió quedar impunes, ¿no? Entonces, informarnos, conversar sobre esto, estar atentos a las informaciones y exigir de diversas formas que esto no quede en la impunidad ni hoy ni mañana. Solamente quiero compartir que de este caso concreto de la ley de amnistía, este 21 de agosto hay una audiencia ante la Corte Interamericana donde el Estado va a tener que explicarle al sistema interamericano y a los países de la región por qué, a pesar de todo esto, ha aprobado una ley de amnistía que deje impunidad. Entonces, busquemos en las redes esa audiencia, difundámosla, conozcámosla, ¿no? Vamos a compartirla para que todas y todas puedan verla en vivo, en todos los espacios que podamos. Es necesario informarse, claro, creo que sí. Eso es lo primero. Gracias, Cruz. Ha sido muy didáctica esta conversación y sabemos que quienes lo vean van a apreciar bastante también y bueno, y sigan informándose, eso es lo que podemos hacer. Gracias, Cruz. Así es, hoy más que nunca. Gracias, Andy. Un fuerte abrazo y seguimos. Gracias.